Mi nombre es Darío Oces, estoy a cargo de la sección de Biblioteca y Archivos de la Fundación Pablo Neruda. Estamos en el living de la casa que se llama La Chascona, que tiene ese nombre por la esposa de Neruda, que fue Matilde Urrutia. Pablo Neruda se hace poeta cuando era muy niño y se introduce en el paisaje del sur, que era muy lluvioso y de grandes bosques. Hay un relato que hace él mismo en el que se pierde en el bosque y tiene una especie de experiencia mística, en que él como que muere. Cuando resucita ya es un poeta, ha dejado atrás la infancia. Cuando él llega a España, es recibido como un par por los grandes poetas de ese momento, de la generación del 27. Pablo Neruda no solamente fue un poeta, sino que también fue un militante de izquierda muy importante. Digamos que esta relación que él tiene con la sociedad se empezó a desarrollar sobre todo durante la Guerra Civil en España. Él llega a España, primero a Barcelona, en el 34, si no estoy mal, y después a Madrid. Pero hay algún problema con Gabriela Mistral, que era la cónsul general, y Neruda ocupa su puesto. Ahí empieza a relacionarse con la mejor generación del siglo. Y ahí empieza a sentir más lo que es la fraternidad humana, la necesidad del contacto humano, ¿no? Y cuando estalla la guerra, todo esto se termina. Y ahí el 39 él escribe en un discurso que da cuando estaba trabajando para ayudar a la España ya derrotada, dice: yo soy un poeta fascinado por el mundo material, con mi pequeña poesía he tratado de penetrar el misterio de la madera, de la piedra, pero en este momento no puedo dejar de oír a los tambores de la historia, no puedo dejar de tener en cuenta como un dato esencial del mundo el sufrimiento humano. Una de las cosas que lo marcaron más fue su relación con García Lorca. Ahí van a ser grandes amigos y el asesinato de García Lorca durante la Guerra Civil lo va a afectar muchísimo. En el 38, el presidente chileno le va a encomendar, digamos, como un proyecto importante, que es ser como el cónsul de los exiliados españoles que se encuentran en París. Así Pablo Neruda vuelve a París y desde París realiza como un proyecto que se va a conocer como el proyecto Winnipeg. Lo que es claro es que después regresa a Chile y es también algo de lo que se sentía más orgulloso, como lo cuenta en sus memorias, que es haber traído a 2000 españoles en el barco, el Winnipeg. Para él, la política era encargarse, hacerse cargo del sufrimiento humano. Ahí Neruda cumple con esta misión de amor que llama él, que dice que si quiere la crítica puede eliminar toda su obra, pero ese poema que se llama La aventura del Winnipeg no lo va a borrar nadie, y ese es su principal orgullo, ¿no? Más que el de ser poeta. Entonces, al volver a Chile después de esta hazaña, ve con muy buenos ojos y con admiración lo que Lázaro Cárdenas había hecho también con los exiliados españoles. Digamos que negocia con el presidente de ese momento chileno, Pedro Aguirre Cerda, que lo nombre cónsul general en México. Entonces, en 1940 llega a México como cónsul general. Y aquí en México las cosas no eran tan sencillas. Trotsky es recibido de manera muy calurosa por parte de una comunidad de mexicanos que pues lo admiraban mucho.
Entre ellos, uno de los primeros trotskistas mexicanos muy importantes que se llama Óscar Fernández, pero también personajes como Diego Rivera o Frida Kahlo, que van a resguardar a Trotsky en sus casas de Coyoacán y luego el propio Trotsky va a tener ahí su casa. Trotsky va a vivir entonces 2 asaltos a su casa para asesinarlo. Uno de ellos fue realizado o digamos dirigido por David Alfaro Siqueiros. Y esto hace que las autoridades mexicanas lleven a Siqueiros a la cárcel. Entonces es muy curioso porque Pablo Neruda llega a México justamente un día después de que Siqueiros es encarcelado. Se cuenta, aunque no es comprobable, que el mismo Ávila Camacho le va a mandar un telegrama a Pablo Neruda para que saque a Siqueiros de la cárcel y le dé como una visa especial para ir a Chile. Después de ires y venires, negociaciones con las autoridades mexicanas, Pablo Neruda logra darle esta visa a Siqueiros, sacarlo de la cárcel y llevarlo entonces a Chile con una sola condición. Y esa condición es que Siqueiros pintara un mural en una escuela que se llama la Escuela México, allá en Chillán, que es una ciudad en Chile. Hizo un mural en la Escuela México de Chillán. Lo criticaron mucho por eso. Lo colocan, lo sitúan en el bando que responsable de la muerte de Trotsky. Hay acusaciones ahí que no tienen mucho fundamento, pero tiene su costo en términos de su imagen. Entre las actividades que realizó como cónsul en México, Pablo Neruda buscó realizar relaciones, digamos que culturales con México. Y eso significó que viajó por muchas partes del país. En ese sentido, digamos que empezó a conectarse y a conocer una Latinoamérica que para él no era conocida. Entonces, digamos que hay una relación con México, digamos, por un lado como que emocional muy importante con el pueblo, con las calles, con los colores, con la comida, con el calor de los mexicanos. Y en el Confieso que he vivido hay una parte sobre México, en las memorias, que se llama México florido y espinudo. O sea, las dos contradicciones que son las naturales también para los mexicanos que hemos tenido. Y ahí lo llama a México el último de los países mágicos. Regresa a Chile el 45, él se hace comunista finalmente, entra formalmente al Partido Comunista y participa como candidato a senador por las provincias del norte, que era donde había nacido la cultura popular, la cultura del trabajo, la cultura de la izquierda, ¿no? Para las elecciones del 46 se produce otra alianza de radicales y comunistas. El abanderado de esta causa es uno de los radicales más izquierdistas que había en ese momento, que era Gabriel González Videla. González Videla era un oportunista en realidad, ¿no? Neruda pasa a ser jefe de su campaña, ¿no? De la campaña electoral. Se hace el fin de la campaña se hace en el Estadio Nacional, que tenía capacidad para, no sé, pero una multitud grande, ¿no? Y Neruda le toma juramento a Gabriel González Videla de que va a cumplir su programa. El programa era muy de avanzada para la época, incluía reformas agrarias, que eran propias de la izquierda chilena, que eran siempre la izquierda había estado, sindicalización campesina, por ejemplo. Siempre la izquierda había luchado por eso. El problema es que González Videla no alcanza a tener, gana la elección por votos, pero no alcanzaba a tener la mayoría absoluta que en ese momento se necesitaba para ser elegido presidente, y eso lo determinaba el Congreso.
Y entonces tiene que entenderse con los liberales, que era un partido de derecha, para formar un gabinete. Bueno, y finalmente con los votos liberales logra que el Congreso lo elija como presidente. Algunos historiadores dicen que ya en ese momento un gabinete formado por liberales y por comunistas no iba a funcionar. Ahí iba a haber un conflicto, como efectivamente fue. Estallaron algunas huelgas, como las de los tranviarios, por ejemplo, pero la más importante fue la huelga del carbón. En ese momento Chile, y yo creo que gran parte del mundo, el principal combustible que se usaba para mover trenes, industrias, era el carbón. La huelga del carbón es considerada por González Videla como una maniobra comunista destinada a destruir el país o a atentar contra su propio gobierno, y empieza la persecución contra los comunistas. Y la aprobación de la ley de defensa de la democracia, como se ha llamado, le decían la ley maldita, porque proscribe a los comunistas y los persigue. Ya nadie podía ser comunista en Chile. Y esto fue muy importante porque lo que produce es que muchos comunistas dejan de ser visibles, no que dejaran de ser comunistas, se vuelven clandestinos. Y Neruda era el que tenía mayor prestigio social, no solo en Chile, sino en el mundo. Entonces él se convierte en el adversario de González Videla. Y en el Senado da algunos discursos, que hay uno que tal vez el más importante, que es el Yo Acuso, se divulga en todo el mundo, y de eso se sirve González Videla para desaforarlo. Y al desaforarlo podías apresarlo. Yo acuso al presidente de la República desde esta tribuna de ejercer la violencia contra las organizaciones sindicales. A mí no me desafuera nadie, sino el pueblo. El desafuero se aprueba finalmente en la justicia. Neruda tiene que pasar a la clandestinidad y vive un año en la clandestinidad. Y empieza la clandestinidad, en donde estará en 11 casas, según cuenta José Miguel Varas en Neruda Clandestino, muy buen libro. Hubo 33 allanamientos a casas buscándolo, y 300 agentes que serían recompensados si lo encontraban. Fueron de noche a quemar entonces mi casa. El fuego marca ahora el nombre de quien los enviara. Y los jueces se unieron todos para condenarme, buscándome para crucificar mis palabras y castigar estas verdades. Pero mi palabra está viva y mi libre corazón acusa. Cuenta también tal cantidad de torpezas que uno se pregunta si la eficacia de Carabineros, que tiene fama, o eran unos imbéciles, ¿sí? O Neruda tuvo una suerte desproporcionada, ¿sí? La cuestión es que esas casas estuvieron entre Santiago y Valparaíso, que ahí en los poemas cuenta también esas historias que si uno no tiene los antecedentes no sabe quiénes son. Por ejemplo, llega a una casa donde hace reconciliarse nada más para recibir a un ingeniero y su esposa, y ya cuando se va de esa casa, porque lo está moviendo el Partido Comunista protegiéndolo, otra vez se separan el ingeniero y su esposa, ¿no? Y se va a Valparaíso porque hay dos posibilidades de fuga, o sea, el mar o la cordillera. Pero por el mar, por más que espere en Valparaíso, se acaba enamorando de Valparaíso, de esos callejones, de ese puerto, de esas oscuridades, de esas calles de maleantes y de grandes personas como hay en todas partes. Cambiaba permanentemente de lugar, y ahí también esa experiencia la aprovecha el tiempo que pasaba en una casa, por ejemplo,
que no tenía mucho que hacer, sino esperar que lo trasladaran a una casa por razones de seguridad, en terminar de escribir este libro que había empezado hace mucho tiempo, pero que no, por ahí por el 38 empieza, que es Canto General. Y hay una anécdota deliciosa ahí, porque mientras él está escribiendo, la hija del dueño está pues besándose con el novio y dice, tenía que estar oyéndolos mientras yo estaba escribiendo, casi tenía mi cabeza casi en mi cabeza. Y dice, cosa que debe ser una exageración, pero es bonito creer que así fue, digamos. Recorre casas de distinta gente, ¿no? Desde en Valparaíso, gente muy humilde que eran cargadores de barcos, por ejemplo, que tratan de sacarlo por barco. Y 2 veces en 2 barcos, 2 marineros de la familia trataron de subirlo para que llegara a Guayaquil. El contacto que tiene con la gente del norte, ¿no? Cuando hizo su campaña electoral en el norte, ¿no? Que iba a los lugares donde vivían, comía con ellos, todo eso va como que contribuye a formar este otro poeta, ¿no? Porque Neruda es muchos poetas distintos, ¿no? Pero este poeta de la condición humana, ¿eh? Al recibir toda esta ayuda, esta acogida en distintas casas que lo escondían, ¿eh? Que lo mantenían, ahí ve claramente la figura del pueblo y se siente como cerca del pueblo y siente que el pueblo está cerca de él. Por la alta noche, por la vida entera, de lágrima a papel, de ropa a ropa, anduve en estos días abrumados. Fui fugitivo de la policía, y en la hora de cristal, en la espesura de estrellas solitarias, crucé ciudades, bosques, charrerías, puertos, de la puerta de un ser humano a otro, de la mano de un ser a otro ser. El mismo Víctor Pey, que fue un gran anarquista que llegó en el Winnipeg, uno de estos anarquistas puros de una formación ética sólida que nunca transó, como era ingeniero, programó un plan de escape. Contaron con la ayuda del doctor Raúl Bulnes, que era médico de carabinero, entonces podían andar en un auto como con bandera de carabinero para pasar los pasos en que había control, ¿eh? Y es cuando lo mueven y se va hacia el sur, más allá de Temuco, el medio sur, digamos, ¿eh? Donde está Chillán, Temuco, etcétera, de donde era él, de la región que él conocía muy bien, y bajan todavía más hasta la región de los lagos, que así se llama, región de los lagos. Y fue así como que llegó finalmente a un fundo que colindaba con Argentina y él se va a caballo con 2 arrieros que lo acompañan. Por el camino va encontrando gente que ha pasado antes, ha despejado un poco el camino. Y nuevamente la ayuda de estos arrieros, ¿no? sin los cuales no hubiera llegado a ninguna parte, pero no conocía el camino. Que hay una anécdota, quizá la más conmovedora de todas, que cuando va cruzando uno de los ríos, a Neruda se le va el caballo. Y entonces dice, pues, uno siente que ahí termina la vida y ve toda la vida, ¿no? Digamos, ¿eh? Pero logra llegar al vado y siguen y cruzan hasta Argentina, donde llegan, por supuesto, porque era un paso donde iban los malhechores, los contrabandistas, el abigeato se hacía, y llegan a un lugar donde está este tipo de gente. Pero como él tenía toda la experiencia del mundo para el trato, la pasan muy bien y se la pasan contando historias, pero lo conmovedor es cuando dice, es que nunca sentí la muerte tan cerca, dice más o menos Neruda, y uno de los arrieros, o 2 de los arrieros, pero habla uno, le dice, no se hubiera muerto don Pablo, porque nosotros ya teníamos los lazos preparados.
¿sí? Dice, en ese mismo sitio, le dice el arriero, murió mi padre y no iba a permitir que usted muriera ahí. El hecho de usar un camino que era para contrabandistas y cuatreros, ¿no?, lo lleva a tener más clara todavía su pertenencia a una condición humana que va más allá del individuo. Logra pasar a Argentina, tenía que viajar a Europa, pero iba sin papeles, iba con una documentación falsa. Era toda una página de identidad, ¿no? Entonces él se puso Antonio Ruiz Lagorreta y se puso ornitólogo. Se acuerda que le encantaban las aves, incluso hizo un libro que se llama Pájaros. Y al final de su vida, ¿no?, los miembros del partido decían, la dirección decía que no era posible, pues cómo iba a poner ornitólogo, que era de oficio ornitólogo, pues, inmediatamente vas a despertar las sospechas, ¿no? Póngale ornitólogo, o con esa voz así nasal que tenía, ¿no? O sea, póngale ornitólogo, ¿no? A fin de cuentas, los del Partido Comunista pusieron Antonio Ruiz Lagorreta, empleado. Así termina este libro. Aquí dejo mi canto general escrito, en la persecución, cantando, bajo las salas clandestinas de mi patria. El contacto los lleva primero a Buenos Aires, los llevan a Montevideo y termina en París el 25 de abril. Cuando se aparece mágicamente en el Congreso de los Partidarios de la Paz y dice, el último orador, ¿no?, que va a estar con ustedes se llama Pablo Neruda. Le encantaban las sorpresas también, ¿no? Como aquí cuando llegó ese mismo año al Congreso de los Partidarios de la Paz, que es cuando pasa los 8 meses en México. Pero la estancia en París, con todas sus mentiras o no, es muy conmovedora también por la ayuda que le da Picasso, ¿sí? Por la ayuda que le dan toda una serie de gentes, incluso el jefe de la policía, el yerno Jules Supervielle. Jules Supervielle es un poeta francés que nació en el Uruguay, igual que Lautréamont y Laforgue. Y después se fueron a Francia y había recibido la petición, cuando se enteraron del gobierno francés, de expulsar a Neruda, ¿no?, de parte del embajador chileno. Entonces el jefe de la policía le dice, usted se queda aquí, tiene los papeles en regla, porque lo acusaban de que tenía el pasaporte diplomático, pero no tenía el pasaporte diplomático, sino el oficial, que es distinto, porque él era senador, ¿sí? Y entonces le habla al embajador de Chile y le dice, no podemos hacer nada, tus papeles están en regla. Desde 1939, Neruda empieza a escribir poemas sueltos que después ya tenía pensado desde ese momento conjuntarlos en un solo libro de poemas que publicará después en los años 50, que lleva el nombre del Canto General. Y llega a México porque es invitado por los amigos que había hecho mientras él había sido cónsul en México. Y al llegar aquí les presenta a estos amigos poetas su gran obra, su compilación de poemas,
y entonces deciden publicarlo aquí en México, en 1950. Y entonces le va a pedir a dos de sus entrañables amigos, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, que realicen obras, en realidad son 2 grabados para el canto general. Y entonces la edición que se hace en México, publicada por los Talleres Gráficos Nacionales, me parece, va a contener estas obras de los artistas. En la inauguración del libro se van a reunir, digamos que todos sus amigos de la época, Revueltas, Miguel Prieto, Enostroza, Tina Modotti, todos estos artistas que pues vivían la Ciudad de México en ese momento y que eran partícipes de este, digamos que movimiento artístico desde la izquierda. Obviamente también David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, y van a, entre Siqueiros, Rivera y Neruda, firmar esta primera edición del libro. El Partido Comunista en Chile, que estaba en la clandestinidad, publicó una edición de canto general con un pie de imprenta falso, como que era... la forma en que se hizo este libro debe ser muy singular, o sea, es muy singular, porque eso se hizo en la clandestinidad en distintas imprentas. Fue una proeza porque se compaginaban páginas que habían sido impresas en distintas partes. Además, agregar las ilustraciones de Venturelli, son grabados de Venturelli. Claro, y podría haber salido, normalmente hay libros que salen con erratas garrafales o con páginas de más, páginas de menos. Esto podría haber salido muy mal por esas condiciones en que en imprentas, todas en imprentas clandestinas, pero salió impecable. Imprimir un libro de 500 páginas con ilustraciones clandestinamente es algo memorable. Así como es difícil esconderme a mí, fue difícil ocultar ese grueso volumen, sacarlo de noche de pronto cuando el peligro se acercaba, depositar las enormes cantidades de papel en un sitio más seguro, hacer que se juntara con sus tapas, coserlo y distribuirlo uno por uno. En el prólogo a la edición chilena, a esta primera edición chilena escrita en la clandestinidad, Carlos González, el secretario general del Partido Comunista de Chile, escribió: «Entregamos al país el canto general, la obra más alta del más grande de nuestros ingenieros del alma, Pablo Neruda, que en estas páginas quemantes es poeta, revolucionario, soldado, chileno, americano y universal». No tiene la monumentalidad de la edición mexicana, claro, porque en México se hizo con la tipografía de la edición mexicana, el diseño es una proeza también, porque es un libro que es, claro, ahí tú tienes un monumento en la mano. Sí, no tiene ilustraciones, pero el diseño de las capitulares, de los títulos, de la interlínea, todo es una cosa tan grande, o sea, es un contenido que tenía que ser grande para albergar ese tremendo poema. Tiene también un peso, tiene un tamaño, pero si lo ponen al lado de la edición mexicana, claro, se nota la diferencia, ¿no? Y después de un gran libro que es Canto General, que es un libro muy profético, él se pone en la posición de un profeta americano precisamente a causa de las persecuciones que sufre. Mira la historia desde ese punto de vista con una sensibilidad poética de la historia americana, ¿no? Y por eso de la historia de América como una sucesión de personajes, de héroes, ¿no? Y claro, ahí su poesía como adquiere una sensibilidad relacionada directamente con el momento que estaba viviendo, con una vivencia concreta, ¿no? Por otro lado, más adelante, lo que viene después de Canto General, hay mucho vaticinio de lo que es el porvenir de América, lo que fue el pasado de América. La figura de él es de un poeta profeta, ¿no?
Pero después se da cuenta de la necesidad de hacer una poesía que la pudiera leer todo el mundo, una poesía sobre el hombre común y para el hombre común, ¿eh? Después lo repite eso en el discurso del Nobel, ¿eh? El poeta es el hombre que tiene que entregar a la comunidad un producto que es tan necesario como el pan. Y él mismo dice, yo no puedo ser hombre sin el hombre. Pablo Neruda regresa a Chile en 1952. Las razones son varias. La primera es que se termina el gobierno de González Videla y hay elecciones en 1952. Y entonces en 1952 diferentes personajes importantes de la política chilena van a firmar una carta para pedirle al presidente recientemente electo que dejara a Pablo Neruda regresar a Chile. Y entonces Salvador Allende, Gabriela Mistral, entre otros muchos políticos importantes de izquierda y artistas de izquierda, le van a pedir esto al presidente. Y de esa manera entonces Pablo Neruda logra regresar a Chile en 1952. Y a partir de ese momento Pablo Neruda va a tener, digamos, desde el 52 hasta finales de los 60, una participación muy activa dentro de la política chilena, sobre todo siendo parte del Partido Comunista, pero buscando algo que fue fundamental para comprender que Allende saliera electo en 1970, que es la alianza entre los diferentes partidos de izquierda. Él había visto en México justamente cómo la izquierda estaba, pues, digamos, esparcida en diferentes posturas. Entonces, le quedaba claro que una de las opciones más importantes era la unificación de la izquierda en Chile. Y el otro valor fundamental en toda la carrera política de Neruda es la defensa de la democracia. El Partido Comunista, con todo el apoyo de los militantes del partido, pero sobre todo del secretario general en ese momento, Luis Corvalán, le van a proponer a Pablo Neruda que él sea el candidato al Partido Comunista. Él acepta, y eso lo deja claro, ser precandidato a la presidencia como una forma de presionar para que los partidos que formaban la Unidad Popular llegaran a un acuerdo de quién podía ser. Decía que en cuanto los comunistas lo elegían a él, y si no se llegaba a un acuerdo, él iba a ser, pero en otro caso, en cuanto llegaran a un acuerdo de otra persona, él retiraba su candidatura en favor del candidato de consenso. Hizo una campaña prácticamente en todo Chile. Confieso que he vivido cuenta que de repente se empezó a asustar porque llegaba demasiada gente a las concentraciones. Entonces decía, ¿y qué voy a hacer yo como presidente de la República? Y después de 111 días de campaña, Pablo Neruda va a decidir dimitir de su puesto y apoyar a la candidatura de Salvador Allende. Afortunadamente llegan a un acuerdo y Neruda se retira y, claro, después lo nombra embajador en Francia, Allende. Estuvo siempre lo apoyó en la campaña, ¿no? Ha llegado a esta magna concentración con la juventud de todo el país, el candidato Salvador Allende, en compañía del poeta Pablo Neruda. Muchachas y muchachos, la lucha de los pueblos espera escondida o abierta para cambiar los viejos moldes, para darle a ustedes los sueños que soñaron. Tras la victoria de Salvador Allende en 1970, Pablo Neruda va a comenzar a estar cada vez más enfermo. Lo van a atacar diferentes enfermedades. Su
aportación durante el gobierno de la Unidad Popular va a ser sobre todo apoyar al gobierno a través de los medios de comunicación y denunciar las artimañas, digamos, de la contrarrevolución y el fuerte involucramiento de Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende. Durante esta época que se fue enfermando cada vez más, en 1973 le diagnostican cáncer de próstata. Y esto lo va a mantener como en un momento o en un lugar muy delicado de su salud. El 71 viaja a Francia en marzo y en octubre se hace el anuncio del premio Nobel. Pero eso coincide con su situación de salud, que era, de hecho, tenía que operarse, pero no lo hizo porque era uno de los candidatos que tenía más opciones de ganar el Nobel. Pero en cuanto lo anuncia, poco después se opera, sin buenos resultados, en el Hospital Cochin de París. Después viaja muy discretamente a la Unión Soviética, donde los médicos soviéticos confirman el diagnóstico de los franceses. O sea que la cosa no tenía muy buen diagnóstico. Cuando él alcanza su máxima reconocimiento como poeta, que es cuando recibe el premio Nobel en Estocolmo en diciembre del 71. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Regresó a Chile en 1972. A fines del 72 había un gran acto en el Estadio Nacional, se lo recibió con un acto que no tuvo la convocatoria que se esperaba, no se llenó el estadio. Volodya Teitelbaum decía que esto era por Chile, porque el poeta estaba mal y Chile también estaba enfermo. El poeta estaba enfermo y Chile estaba, que le habían inducido esa enfermedad inyectándole veneno a Chile, no a Neruda, porque él estaba empeñado en levantar una especie de ciudad de los artistas, ¿no? Era su último sueño utópico ese. Quería dejarles un pedazo de mar a los escritores y a los artistas para que fueran a hacer temporadas como hay en otras partes, ¿no? En Europa, temporadas de trabajo artístico, un lugar donde estuvieran frente al mar, porque él había sentido esa sensación de trabajar poesía frente con vista al mar. Estaba imbuido de ese ánimo utópico que había en la época, ¿no? Pero de repente todo eso se derrumba. En septiembre de 1973, cuando sucede el golpe de Estado, Pablo Neruda se va a encontrar en su casa de Isla Negra, que está pegada a la costa, al mar. Y él estaba seguro de que su final iba a ser muy parecido al de su gran amigo García Lorca, que los militares lo iban a asesinar. Entonces estaba seguro de que algo iba a suceder. Y
Muy pronto después del golpe, me parece que el 14 de septiembre, militares llegan a su isla de Isla Negra porque están buscando supuestamente dónde se encontraban como el gran arsenal que los comunistas estaban guardando en contra de los militares, ¿no? Entonces, los militares van a la casa de Pablo Neruda, la hacen pedazos, en realidad, la allanan y no encuentran nada. Y esto no solamente lo realizan en la casa de Isla Negra, sino en otras de sus casas. El allanamiento de las casas es un golpe no solamente buscando supuestamente a, no sé, algún tipo de conspiración en contra de los militares, sino es un golpe simbólico. Es un golpe simbólico a la resistencia comunista. Si pueden allanar la casa de Pablo Neruda, en realidad podían allanar cualquier casa. Él siempre había manifestado en las declaraciones que hacían en entrevistas que tenía mucho temor de que en Chile se reprodujera lo que había pasado en España. Sabía lo que era el fascismo, sabía cómo había operado el fascismo en España, no solo en la guerra, sino en el gobierno de Franco. Y de repente ve que eso es lo que está pasando. Además, aunque Matilde trataba de que no viera televisión, veía televisión, y en una de las cosas que vio que más le afectó es que vio cómo Gabriel González Videla, su enemigo, el traidor, ¿no?, al que él había ya considerado, o se consideraba como un cadáver político, ¿no?, llegaba a un Te Deum que hicieron los militares para, no sé si para celebrar o para pedir por el gobierno militar que venía. Lo contrataron como asesor de algunas cosas, porque la figura de González Videla era el precursor de Augusto Pinochet, el que había hecho las cosas, pero más a escala menor. Cuando Neruda estaba muy mal y como entre medio de un delirio decía, los están matando. Nuevamente la reproducción de una situación histórica que él creía que se había triunfado sobre el fascismo, pero ese fascismo resucitaba, ¿no?, y se imponía. Pablo Neruda pasó de estar enfermo, pero consciente, a completamente inconsciente de unas horas a otras, lo cual no se explica a través de las enfermedades que él tenía. Hay diferentes interpretaciones acerca de las causas de su muerte. Una de ellas es que, pues, tanto el cáncer como esta depresión que va generando el gobierno militar le crea a Pablo Neruda, lo que lo lleva a morirse a finales de septiembre de 1973. En el 2013 comenzaron ciertas investigaciones para exhumar sus restos y saber realmente cuál fue la causa de su muerte. Entre las conclusiones a las que llegaron estos investigadores estadounidenses, daneses y británicos, me parece, es que encontraron en los restos de Pablo Neruda una bacteria, una toxina del botulismo, que es una toxina completamente mortal para los seres humanos. No pueden con certeza decir quién ni cuándo se le inyectaron, pero claramente hay una mirada o una propuesta de un asesinato a Pablo Neruda. Además, si se compara con otros asesinatos que se realizaron durante la dictadura, pues son muy similares, por lo cual se puede concluir que sí fue un asesinato por parte de los militares. Esta historia es muy triste porque justamente pues, no solamente se confirman sus propias intuiciones acerca de cómo iba a morir, sino porque había habido varios países que le habían ofrecido asilo a Pablo Neruda y que si él las hubiera aceptado, digamos que no estaríamos hablando de este triste final. Sin embargo, la Junta Militar nunca le dio el salvoconducto para salir del país, pues creían que un Pablo Neruda en el exilio era la figura perfecta para la resistencia a la dictadura desde el exilio, y no querían que esto sucediera. Cuenta tanto Gonzalo Martínez Corvalá como el propio Pablo Neruda que México le ofreció a Pablo Neruda justamente salir un domingo en un avión mexicano de manera clandestina para traerlo a México, pero Pablo Neruda dijo, no, tienes muchas cosas que hacer, entre ellas sacar a un montón de asilados en la embajada, mejor mañana. Y pues al día siguiente ya se encontraba muerto. Pablo Neruda, el gran poeta chileno,
ha muerto de un cáncer algunos días después del golpe militar. Su entierro da lugar a la primera manifestación pública de fidelidad con la Unidad Popular. Es sin duda la presencia de los periodistas, de las cámaras, lo que ha impedido que los participantes sean masacrados. Incluso los fascistas deben tener en cuenta la opinión mundial. Una lección que no se debe olvidar.